tenemos en la línea al economista Pavel Isa Contreras a propósito de que después de que se diera a conocer que el presidente o el Poder Ejecutivo había sometido al Senado una nueva solicitud de declaratoria de emergencia, pues hemos visto cierto nivel de ansiedad en diferentes sectores de la capital y del país completo, porque la gente entendía que a partir de este 17 de mayo, pues iba a empezar a haber una reactivación de la economía. Además de ello, recuerden que ayer preguntábamos de dónde salieron los 40,000 millones de pesos que se invirtieron en el reenganche de los bonos soberanos que volvieron a comprar las AFP. Para todos estos temas y los que ustedes tengan también guardados, José Luis, Esteban y Milagros, aquí está Pavel Isa Contreras. Pavel, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Pavel. Usted está en la línea de los economistas que en efecto consideran que ya debería iniciarse un proceso de reapertura de la economía a pesar de que se requiere, como quiera, mantener medidas de distanciamiento. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Mira, me parece inevitable que pase eso y que pase eso más pronto que tarde, aunque extiendan el periodo de emergencia, el estado de emergencia. Creo que lo más probable es que lo estén haciendo para que el proceso de apertura de la economía se desarrolle dentro de ese periodo, o empiece a desarrollarse más bien dentro de ese periodo, de tal manera que el gobierno pueda tener un poco más de control. Si bien parte del control es nominal, no real, pero hay una parte que sí es real, es decir, el gobierno no tiene pleno control de las actividades económicas que se abren o no se abren, tiene mayor control sobre el sector formal de la economía, pero en el sector informal, que ocupa el 50 y tantos por ciento de la población económicamente activa en el país, realmente su capacidad de hacer cumplir la normativa es mucho más difícil. De todas maneras, lo que quiere es prolongar ese control y lograr hacer que vayamos a una transición hacia una apertura más amplia dentro de ese periodo de especial de emergencia, dentro del cual se puede administrar esa apertura un poco más. Yo creo que esa es la impresión que yo tengo. La verdad es que la situación es muy difícil para tomar cualquier tipo de decisión. Si sabemos que si se abre de manera inmediata y abrupta, probablemente los casos escalen rapidísimo y el sistema de salud en un mes pudiera estar en situación muy problemática. Si se mantiene cerrada la economía para evitar que lo más posible, para reducir el ritmo de contagio, pues entonces estamos matando a la economía. O sea, es un dilema muy difícil el que tendría cualquier persona que esté tomando decisiones al respecto. Pavel, nos da la impresión de que el presidente, tomando en cuenta que se ha estado reuniendo con representantes empresariales, sindicales, de la iglesia, nos da la impresión de que el presidente en efecto tiene la intención tal vez de ceder, pero quiere hacerlo lo más consensuado posible, cosa que tal vez si se produce un rebrote, pues por lo menos no llevarse como la culpa únicamente él, sino que lo hizo por consenso. Me imagino que es parte de la historia, sí, así también lo percibí. Creo que estaba legítimamente tratando de tener cuál es tener una opinión directa de parte de los sectores productivos, del sector empresarial más relevante, pero al mismo tiempo quería compartir responsabilidades. Y fíjate como el propio sector empresarial fue cuidadoso y habló de una apertura inteligente, prudente, cautelosa. O sea, todo el mundo tiene miedo y es normal, porque no sabemos exactamente la dinámica de la epidemia y no la sabemos porque no tenemos suficientes pruebas y no sabemos lo que va a pasar. Yo creo que al final, como cualquier otro gobierno, va a terminar abriendo, va a tratar de que todos asumamos la responsabilidad de la decisión, que no caiga solo en una parte, que todos asumamos un poco los riesgos de esto, pero estamos un poco a ciegas. Pavel, ¿cree usted también que la propuesta de algunos sectores de que se extienda, bueno, hoy dos senadores hicieron la propuesta de que se extienda el horario un poco? Ahora mismo tenemos el toque de queda a las 5, que se abra un poco más y que sea, por ejemplo, a las 7. ¿Eso le aportaría? ¿Sería más
beneficioso que dañino o todo lo contrario? Es difícil decirlo. Aparentaría que reducir el horario de toque de queda haría que la congestión fuese menos fuerte. Congestión en puntos físicos, ¿no? Pero realmente también significa más tiempo disponible para el contacto en la calle, Más en los espacios exposición. públicos. Es difícil decirlo. Lo más probable es lo primero, que que puede reducir la concentración, pero no, yo no estaría del todo seguro de eso. Pavel, el gobierno anunció a través de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, la adquisición de 40.000 millones de pesos procedentes de los fondos de pensiones a través de la emisión de bonos de Hacienda. Pero nos sorprendió, nos llamó la atención y ayer nos hacíamos la pregunta en el sentido de que si bien los fondos de pensiones estaban invertidos prácticamente en su totalidad, ¿de dónde han sacado las AFP la disponibilidad de 40.000 millones de pesos para ponerlo a disposición del Ministerio de Hacienda? Se sabe que hay algunos certificados del Banco Central que habían vencido y que entonces seguro el Banco Central le entregó ese capital a las AFP y las AFP entonces así pudieron comprar los papeles de Hacienda. Pero uno se pregunta, ¿tenía el Banco Central dinero disponible al nivel de 40.000 millones de pesos para cancelar certificados de los fondos de pensiones? Cuando se habla de que las AFP tienen esos recursos de los cotizantes invertidos, no se trata del 100%. El 100%, yo no me acuerdo cuánto, Andermonto, quizás tú lo tengas más fresco que yo, pero tengo la impresión que estamos hablando de 700.000 millones, 700.000 millones de pesos. Son alrededor de 600, poco más de 600.000 millones de pesos, sí. Bueno, entonces estamos hablando de 40.000 millones de pesos, que es menos del 10%, debe ser el 8, el 7%. Hay unos recursos que tienen las AFP que lo tienen líquido. Es una proporción baja del total, pero hay un cierto nivel de liquidez. La última vez que yo vi las cifras, si mal no recuerdo, andaban por 60.000 o 70.000 millones de pesos líquidos depositados en cuenta corriente en el sistema financiero. O sea, a mí me parece que lo que pasó fue que no estaban invertidos. Lo que tú estás diciendo es que tomaron de esa liquidez, el gobierno estaba demandando recursos internos, no encontraba recursos externos inmediatamente disponibles. Yo no creo que haya mucho riesgo tampoco inflacionario si tú agarras esa plata que está depositada en instrumentos a la vista y se lo pasas al gobierno y el gobierno lo gasta. No creo que haya mucho riesgo de que eso genere mucho mayor inestabilidad. Además, el monto de recursos no es muy significativo y sencillamente el gobierno encontró una fuente de financiamiento en los recursos que todavía las AFP tenían líquidos, que no habían convertido en un instrumento de inversión. En todo caso, también se trata de una especie de emisión de deuda especial. Parece que esa emisión de deuda especial no está incluida en el presupuesto, o sea, es una deuda adicional a lo que se tenía previsto en el presupuesto de este año. Igual que la del con el Banco Central, los 12.000 millones, sí. Igual que la del Banco Mundial, aunque estaba aprobada, no estaba metida en el presupuesto. En fin, habrá que, como el propio ministro de Hacienda reconoció y ya varios economistas colegas lo habían planteado, hay que reformular el presupuesto por completo y admitir que sencillamente el déficit va a tener que duplicarse. Yo quisiera que se aumentara todavía más que duplicarse, porque lo que el gobierno está haciendo en el fondo es solo tapando el hoyo que le va a terminar dejando la caída en las recaudaciones. Pero el gobierno va a necesitar, el Estado dominicano va a necesitar mucho más que eso para tratar de empujar la economía hacia adelante una vez haya alguna forma de reactivación o de liberación de las restricciones de las empresas para operar. Va a necesitar mucho más que 100.000 millones de pesos adicionales. Yo diría que tendría que ser unos 300 o 400.000 millones. La única opción a la vista es más endeudamiento. No hay de otra. Esta es el mejor, digamos, un endeudamiento en este momento está muy bien justificado. El problema de la deuda no es un problema de hoy o del año de crisis. En 2008, 2009 estaba muy bien justificado. El problema de la deuda y el déficit es que llevamos 12 años continuos. Si bien no con déficit anuales muy altos, pero con tanto tiempo, con tantos años consecutivos, lo que se ha acumulado un volumen de deuda que todavía podemos manejar, pero que nos estamos aproximando
a una situación, digamos, difícil, y ahí lo estamos viendo en las calificadoras. No solo ha sido por el contexto del COVID, sino la situación de deuda en el contexto del COVID. Probablemente si hubiéramos tenido una situación de deuda déficit fiscal distinta, probablemente no hubiesen bajado las notas del país tanto como lo bajaron. A ver, Pavel, finalmente de mi parte, ¿cómo usted evalúa, así, uno imaginándose, lo que le espera al próximo gobierno, al próximo presidente en cuanto en el aspecto económico y administrativo del Estado? Le espera el desafío de relanzar la economía, retomar el crecimiento y reestructurar el aparato productivo y el aparato fiscal para que tengamos crecimiento sostenido y de más calidad. Es decir, está en la obligación de retomar la agenda de reestructuración fiscal, de sanear las cuentas fiscales, de mejorarla, de poner al Estado en capacidad de gastar y de proveer lo fundamental que la población está demandando, pero al mismo tiempo, simultáneamente, fortalecer las capacidades productivas y convertir al tejido productivo dominicano en uno mucho más resiliente frente a este tipo de riesgo como el que estamos viendo. Si estamos teniendo este efecto, igual que en muchos otros países, la intensidad de este efecto es tan alta porque nuestro aparato productivo, nuestras empresas son muy vulnerables, son frágiles, son débiles. Si a eso tú le sumas que no imprimimos el dinero mundial como es Estados Unidos y Europa, tenemos mucho más dificultades para estimular el crecimiento, y por lo tanto el impacto de las crisis son mucho más severos. Entonces, pero eso no lo podemos resolver, pero sí pudiéramos y tenemos la obligación de fortalecer el tejido productivo y fortalecer al Estado simultáneamente. Eso es lo que espera al próximo gobierno. Es una agenda de desarrollo, no es una agenda de apagar fuego. Aunque va a tener que estar apagando fuego en lo inmediato. A propósito de Duquesa. Pavel, en el caso de los comerciantes y empresarios que ya empiezan a sentir desesperación porque independientemente de que el gobierno le dé prórroga para pagar impuestos, son impuestos que lo van a tener que pagar con negocios cerrados, ventas que no se están haciendo. Esto 15 días, un mes, tal vez era tolerable, pero ya cuando tú hablas de más de 2 meses, inclusive llegando a 3 meses, esto es un trimestre perdido para la economía del país y de manera muy específica para los comerciantes y empresarios. ¿De qué manera se va a poder ir resarciendo económicamente quizás todas estas empresas que en la medida que ha ido pasando el tiempo han ido incrementando sus pérdidas? ¿Tiene el gobierno de alguna manera algún, digamos que salvoconducto, plan de escape, plan de apoyo que pueda eliminar un poco el peso económico grande que tienen todas esas compañías? Mira, yo no creo que lo tenga. Y no lo tiene porque su horizonte está hasta el 16 de agosto. Uh-huh. Es la impresión que yo tengo, que está tratando de conseguir los recursos para tapar el hoyo que le ha dejado como dicen, la caída en la actividad económica y como resultado de la caída en las recaudaciones. Uh-huh. Pero no está pensando en cómo recuperar la economía a más largo plazo. No significa que está haciendo acciones irresponsables y que está actuando en este momento. No, que simplemente está trabajando a corto plazo. Pero sencillamente no tiene que permitir que el nuevo gobierno sea el que asuma el liderazgo de la fase de recuperación, de reconstrucción económica y de reconstrucción de las finanzas, de reconstrucción de las finanzas públicas. Entonces yo no creo que tenga nada por el estilo. Yo creo que en este momento está concentrado en algo muy importante, sumamente importante, y que debería de reforzar, y es el tema de la sobrevivencia. Esto es una fase de sobrevivencia. Lo que tendría que hacer es un dilema complicado. El tema de la crisis sanitaria es digamos, profundizar su compromiso con la sobrevivencia de la gente. Y eso significa aumentar las transferencias de quédate en casa, aumentar las transferencias de fase, y tendría que buscar la manera de apoyar a la economía informal, que no tiene ningún mecanismo directo
de apoyo a los informales. Le está apoyando a los pobres a través de Quédate en Casa, y muchos de los pobres son informales, claramente, pero no lo está apoyando como tal, como emprendedores, como pequeños comerciantes, como pequeños negociantes. Entonces, yo no creo que ese sea el horizonte inmediato es ese, no el de la recuperación más a largo plazo. Y más a largo plazo, yo creo que lo que vamos a tener, deberemos asistir a yo creo que hay un tema de restricción de recursos, pero tenemos que asistir a un periodo en el cual el gobierno va a tener que gastar mucho dinero para revivir la economía, para sacar la economía del coma, pero al mismo tiempo, o sea, no se trata solamente de darle oxígeno, sino también de reconstituir los tejidos. Ya, es decir, estamos hablando de muchas empresas que van a morir, que mucha capacidad productiva que se va a sacrificar. No hay forma de hacerla sobrevivir, porque en 2 o 3 meses te vas a concentrar en las personas y no tanto en las empresas. Ya, para que la gente No, un trimestre sobreviva. para una empresa cerrada, tú sabes Por que eso supuesto. puede significar hasta la quiebra. Por supuesto, No, y para eso es una lo que vamos a pequeña. ver. Especialmente pequeños negocios que tienen menos capacidad de sobrevivir. Entonces, las empresas grandes tienen más posibilidades. Claro, también hay empresas grandes que pudieran irse en el camino, porque si son empresas grandes con altos gastos fijos, altos alquileres, altas deudas, ¿ya? Y no tienen ingresos, entonces es una situación insuperable. Desafortunadamente vamos a ver deterioro de la capacidad productiva. O sea, esto no es una crisis de esas que uno dice, bueno, se cae la actividad económica en un momento determinado, pero yo la puedo recuperar, y lo que hago es a los trabajadores que despedí los recontrato, y a la capacidad productiva que tenía ahí ociosa la vuelvo a ocupar. No, porque en esta crisis, todas las crisis deterioran la capacidad productiva, pero esta tiene una vocación tremenda, sin precedentes, de destruir el tejido productivo, ¿ya? De destruir la economía en sí misma, ¿ya? Entonces, el desafío va a ser reconstruir eso, identificar a dónde fue que se murieron las empresas, dónde estuvo el mayor impacto destructivo, para volver a reconstruir eso. Y entonces tener políticas, bueno, si fue en la cadena alrededor de todo el sector turístico, por ejemplo, incluyendo la agropecuaria vinculada al turismo, e incluyendo las empresas de transporte vinculadas al turismo, empresas de entretenimiento vinculadas al turismo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para ayudar a reconstituir? ¿Cuáles son las políticas que hay que impulsar para reconstituir esas unidades productivas? ¿Ya? Y eso tiene que ser, digamos, a través de intervenciones sectoriales específicas. Claro, siempre y cuando los turistas vayan a volver, esa es otra. Pero estoy poniendo solo el ejemplo del turismo, pero podemos poner otros ejemplos que no tienen que ver con algo que va a ser tan difícil de recuperar, o de recuperación tan a largo plazo, que es difícil de hablar. Pero hay otras partes del tejido productivo que tendrían potencial para recuperarse más rápidamente, pero porque tendrían demanda, pero hay que ver qué murió para ver qué podemos volver a construir. Pavel, gracias por haber conversado con nosotros. Esto es un tema de mucho tiempo aparentemente, y tendremos que consultarte quizás varias veces en el futuro. Con muchísimo gusto.